Conectados con el abogado defensor del ministro Sergio Muñoz en la acusación constitucional, el abogado Jorge Correa Sutil, en contacto con Tele 13 Radio. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, a ver, vamos por parte. Lo primero, su impresión del debate y de lo que terminó pasando con la acusación que termina siendo aprobada y despachada al Senado. Bueno, quedo desilusionado y preocupado, particularmente por el hecho de que se haya votado en conjunto dos acusaciones constitucionales. Eso dije yo en la Cámara y lo sostengo. Es un acto de violación a los derechos humanos, porque juzgar a dos personas por conductas inconexas implica vulnerar el debido proceso y vulnerar la garantía del derecho a defensa. Yo me puedo defender o puedo defender al juez Muñoz de los cargos que se le hacen a él, pero no puedo defender simultáneamente los cargos que se hacen a Ángela Vivanco. No soy su abogado, no tengo antecedentes. Si se juzga ambos juntos, simplemente se hace un acto injusto, propio de la Edad Media, ¿no es cierto?, en que personas respondían por las conductas de otras, pero que desde la civilización occidental hemos rechazado. Las personas respondemos por nuestros propios actos. Mire, Al decir eso, de que esto era una violación de derechos humanos, hubo muchas reacciones, sí, se me gritó cosas, que sí, pero nadie dijo esto no es una violación a los derechos humanos. Eh, Nadie explicó nunca por qué se habían juntado estas dos acusaciones. Y esto puede ser, y con esto termino, Iván, un precedente, y por eso preocupado, un precedente muy grave para el futuro del país, por la estabilidad institucional. Suponga usted un ministro incurre en una conducta reñida con la ética o que vulnera las leyes. Bueno, mañana se le pueden pegar 6 ministros más y producir caídas de gabinetes enteros por el hecho de que uno de ellos incurrió en una falta. Entonces, yo espero que esto no sea una práctica porque es muy grave para la estabilidad del país y para el Estado de Derecho. vamos a Eso es seguir, lo que más me preocupó, ¿eh? vamos a ir al fondo de esto, pero déjeme devolverme Sí. a lo de los derechos humanos. Hubo efectivamente algunos pronunciamientos, entiendo que le gritaron ahí, como dice usted, en el hemiciclo, pero también hubo algunas declaraciones más formales, por decirlo así, de la diputada Carmen Hertz, el propio diputado Eric Aedo, de la Democracia Cristiana, que se ofendió porque tiene un pariente, un tío paterno, que es una víctima de violación a los derechos humanos durante la dictadura. Yo supongo que en su ánimo no estaba, porque lo conozco hace muchos años, Jorge, supongo que en su ánimo no estaba ofender a esas personas, digamos. Claro, pero al mismo tiempo uno tiene que hablar con claridad, ¿no? Yo creo que este es un acto de violación de derechos humanos, viola dos derechos humanos. Lo expliqué en castellano, claro. La gente puede ofenderse, pero uno espera que finalmente le contesten, le expliquen, le digan, mire, este no es una violación de derechos humanos porque A o B. O pegar dos acusaciones tiene una justificación por A o B. Eso no lo dijo nadie. Nadie. Entonces, mientras eso no se diga, bueno, yo creo que instalar que algo es una barbaridad es bueno para que la barbaridad no vuelva a ocurrir. No quiero ofender a nadie, pero me preocupa mucho que se cometan violaciones a derechos humanos y que esto pase piola, como se dice, Mm. ¿eh? Y yo creo que esta es una violación de derechos humanos y yo expliqué por qué. Si alguien me contesta diciéndome por qué no lo es, muy bien, Ahora, pero ofenderse no es suficiente, pues. mm, desde que se presentó la acusación, se sabía que este iba a ser el procedimiento. De hecho, no fue así el año 92 cuando se presenta la acusación contra tres jueces y el fiscal Torres Silva, que termina la destitución de CRC del Senado. No fue así hace 5 o 6 años cuando el Frente Amplio acusó a tres jueces de la Corte Suprema. No se presentaron una acusación para varias personas. Sí, muchas veces se han presentado acusaciones contra varias personas y eso es perfectamente procedente si la conducta es la misma, ¿eh? Y en el caso del 92 y en el caso del reciente, van 6 o 7 acusaciones plurales. Eso no tiene ningún problema si tú acusas a las personas de haber cometido un mismo acto conjuntamente, ¿eh? Porque, bueno, la responsabilidad es la misma. Pero cuando tú acusas a dos personas por conductas inconexas, y estas lo eran completamente, fechas distintas, situaciones distintas, causas distintas,
Bueno, no puede, eh, no puede juzgarse dos conductas distintas en una misma acusación. Eh, es una violación de derechos humanos, insisto. Ahora, Sin querer ofender a nadie, pero bueno, que alguien me conteste que no lo es. también puede hacer una diferencia. Hay varios asuntos. Uno es que el procedimiento, como le digo, para los especialistas en la tramitación en el Congreso estaba claro desde el principio. Digo, no era indubitable, por decirlo así, que en la Cámara se tramitaba junta y que en el Senado se vota por separado. Sí, yo creo que eso supone que haya una acusación. ¿Eh? La acusación, dice la Constitución y la ley. Entonces Con nadie varios había destinatarios, discutido hasta digamos. aquí este problema. Mm. Pero aquí están pegadas dos acusaciones en un papel. Y cuando tú pegas dos acusaciones en un papel, no tienes una acusación, tienes dos acusaciones. Pero más allá de eso, de esa discusión que puede tener argumentos por acá y por allá, eh, la pregunta que resta son dos. Uno, ¿por qué se pegaron las dos acusaciones? Que alguno de los que pegaron las acusaciones diga, esto está justificado porque A o B. No lo ha dicho nadie. Dos, eh, ¿por qué no se votó la cuestión previa? De decir, mire, esto es inadmisible porque es una violación de los derechos humanos. Y por lo tanto, vamos a juzgar la conducta de Ángela Viván con 3 días más o vamos a presentar una nueva acusación constitucional solo contra el juez Muñoz, cosa perfectamente posible en 3 días más y lo vamos a acusar a él solo por la conducta. El hecho de que se trate de un juicio político no es exactamente igual, en rigor no es para nada igual que un juicio en el sistema penal, digamos, por decirlo así. Eh, no hace que algunas particularidades como esta sean admisibles. No, porque no es admisible ningún juicio. ¿Eh? Al juicio político se le aplican las reglas de la civilización occidental, igual que a todos los juicios. Iván, si una profesora expulsa a una alumna por la conducta de otra alumna, tú no estás en un juicio jurisdiccional, pero dices que eso es injusto. Si un papá castiga a una hija por la conducta de un hijo, bueno, tú dices que es injusto. Si un árbitro expulsa al centro delantero por una falta que hizo el arquero, tú no sé qué palabra usarás, digamos, pero Bueno, sigues depende diciendo en que qué es estadio injusto. estoy. Entonces, esta no es una discusión de si este es un juicio A o es un juicio B o es un juicio C. Esta es una discusión respecto de si tú puedes acusar, imputarle a una persona que incurrió en una deshonestidad a partir de la conducta de otro. Y esa cuestión es intolerable en cualquier esfera de la vida. Sí, ahora, el cargo aquí siempre es notable abandono de deberes Sí. y, como me dicen aquí varios abogados que están participando de esta conversación en mi WhatsApp, el bien jurídico es la credibilidad de la Corte Suprema, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, por Ya, supuesto. tiene Bueno, sentido, ahí digamos. entras a la imputación que se hace específicamente al juez Muñoz y que es lo que yo creo que ahora tenemos que conversar. Eh, Al juez Muñoz se le imputan conductas muy graves eh, y sin duda que tienen que ver con el prestigio y la honorabilidad de la Corte Suprema. Y nosotros no negamos eso, pero sí decimos que una declaración notarial, que es la única base para acusar al juez Muñoz de que habría entrado al conocimiento de una causa sabiendas de que su hija tenía intereses en esa causa, y dos, que le dio información privilegiada a su hija después, esa declaración notarial no es verosímil, y dos, está emitida por una persona que no es imparcial. Y ocurre que no es verosímil, pues. Y entonces los parlamentarios insistieron en que era muy grave el hecho. Y nosotros no negamos que el hecho de ser cierto sería muy grave, Mm. pero no es cierto. Y no es cierto porque, déjame darte dos cosas por las cuales no es cierto. Hay 12 razones en la contestación. Primero, la afirmación de la declaración notarial es que hablaron un día determinado. Pero ocurre que el día anterior dicen, hay chats, no me dijo que te dijo que le dijeron, ¿Ya? hay chats en los cuales se dice, oiga, hablemos. Y la persona que hace la declaración notarial dice, estoy con COVID, hablemos más tarde. Ok. Y al día siguiente hay un nuevo mensaje de texto de la hija del juez Muñoz que le dice,
quedé a la espera de su llamado. Quedé a la espera de su llamado. Eso deja en evidencia que esta conversación nunca se produjo. 2, se supone que el juez Muñoz le transmite un día, digamos, 1, a su hija de que no entre en un negocio porque ese negocio va a ser ruinoso, y le da esta información privilegiada y violando el secreto que debe guardar de sus causas. Pero ocurre que 2 días después, la hija escribe a la inmobiliaria y le dice: voy a seguir adelante con el negocio. Y siguió adelante con el negocio. Nadie, advertido de que va a entrar en un negocio ruinoso, dice al día subsiguiente que va a entrar al negocio. Y en fin, hay así muchas otras circunstancias que hacen completamente inverosímil esta declaración. O sea, usted dice, hay que aplicar la lógica para desbaratar el cargo, por decirlo así. Claro, el cargo es muy grave, pero es inverosímil. Y está emitido por la dependiente de una empresa un mes después de la supuesta conversación, un mes después. Y al día siguiente de la declaración notarial, los abogados que llevan esta causa, abogados muy prestigiados de la plaza, renuncian al patrocinio y poder y dicen: lo hacemos porque viene un cambio de estrategia. ¿Cuál es el cambio de estrategia? Se toma esta declaración, se lleva a la Corte Suprema y se revierte un acuerdo que era negativo para la empresa, y al cabo de un mes se obtiene un fallo favorable para la empresa sobre la base de esta declaración, en la que se inhabilita al juez Muñoz, que había votado contra los intereses de la empresa, pero además, y lo que es más importante, se anula la vista de la causa, se vuelve a ver la causa, y en ese lapso se había producido una decisión administrativa que permitía ganar la causa. Ya, pero esa es una acusación muy grave, Jorge. Estamos con Jorge Correa Sutil, abogado del ministro Sergio Muñoz, en la acusación constitucional. Esa es una acusación muy grave, porque se trataría básicamente de perjurio si es que la declaración notarial registra un hecho falso, que además tuvo consecuencias. ¿Se seguiría, esto es teórico, ¿no? ¿Se seguiría alguna acción de otro tipo, más allá de la defensa de la acusación constitucional? No lo sé, no soy abogado penalista, pero sí estoy, porque es complejo esto de cuando se comete el ilícito, si en una declaración notarial o si solo en una declaración ante un juez, de un testigo, etcétera. Pero lo que nosotros sí podemos sostener, más allá de cualquier duda razonable, y lo sostuvimos y nadie nos respondió a esa cuestión, es que esta declaración es inverosímil y produjo un cambio significativo, con lo cual la empresa finalmente obtuvo un beneficio patrimonial de importancia a partir de un cambio de abogado. Esa cuestión no está rebatida, y eso hace que entonces la imputación, que es muy grave, no sea creíble. Ahora pasa al Senado. Se va a ver martes o miércoles, creo, en el Senado, ¿no? Bueno, Martes. ¿Cómo debería ser, cuál va a ser la argumentación, cuál va a ser la estrategia y cómo deberían valorar los senadores estos antecedentes? bueno, yo me hago la esperanza de que sean vistas por separado, ojalá una en pos de la otra, o sea, primero una y después la otra, para que no sigamos en esta confusión. Pero lo que no cabe duda es que el Senado las va a votar por separado, por fin, y por lo tanto va a haber que juzgar, en el caso del juez Muñoz, su propia conducta. Y yo espero que esta vez no nos centremos en si la conducta es muy grave y que hay que salvar el prestigio del Poder Judicial y su credibilidad, y hay que combatir la corrupción y todas esas cosas que nadie está en contra, no puede sino compartirse. Y yo soy el primero en compartirla, sino en si esta declaración notarial, que es la única base de la acusación, resulta creíble o no creíble, resulta suficiente ahora para destituir a una persona de su cargo e inhabilitarla por 5 años. Con Jorge Correa Sutil, abogado del ministro Sergio Muñoz, que queda suspendido, ¿no? Quedó suspendido ayer inmediatamente, ¿no? Sí, Sí. así es. Así que no participa del pleno, que comienza en media hora más en la Corte Suprema. Abogado, muchísimas gracias por la gentileza. Iván, a ti, muchas gracias. Buenos días. Buenas noches. Estás escuchando